Buenas noches, arrancamos con el cierre de Wall Street, miércoles 28 de junio. Muchas cosas que comentar y entre ellas empezamos con la parte de los bancos centrales y sobre todo de la política monetaria, porque hoy en Sintra se ha dado un concilio clave de los diferentes bancos centrales. Por primera vez en el año se han sentado juntos 4 bancos centrales, el Banco Central de Inglaterra con el gobernador Andrew Bailey, el Banco Central Europeo con Christine Lagarde, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos con Jerome Powell y el Banco Central de Japón, el Banco de Japón con Kazuo Ueda. Y han respondido a las preguntas de una entrevistadora que encima ha ido a machete, ha ido a buscar a estos 4 presidentes de los respectivos bancos centrales y arrancando desde el Banco Central Europeo, arrancando con Lagarde, le preguntaban a la presidenta del BCE si van a subir tipos en julio y también si van a subirlos en septiembre. A ver qué ha respondido. And we still have ground to cover. And I think that, as I said earlier on, we are data dependent. We will decide on a meeting-by-meeting basis, but we know that we have ground to cover. And if our baseline stands, then we also know that we will very likely hike again. Somos data dependent. Vamos respondiendo dato a dato, pero ya sabemos que tenemos que subir en julio. ¿Cómo casa esto? Diciendo que tienes que seguir los datos para saber qué tipo de política monetaria vas a adoptar, pero ya tienes decidido que vas a subir tipos en la próxima reunión del Banco Central Europeo. Un poco extraño, cuando todavía quedan muchos datos sobre la mesa antes de esa reunión de julio, datos que también podrían ser, por supuesto, preocupantes para la economía. Luego, de hecho, nuestro compañero Javier Luengo nos va a contar lo que está pasando con el Bund alemán y qué señales está mandando. No se vayan porque enseguida lo vamos a ver. Por otro lado, pasando también en ese debate en Sintra, se le preguntan a Powell. Le preguntan a Powell también, bueno, pues por esa famosa pausa que se realizó en la última reunión de junio. ¿Por qué esa pausa, Jerome Powell? ¿Por qué esa pausa, sobre todo, también actualizando unas proyecciones de tasa terminal más altas, diciendo que van a elevar los tipos hasta el 5,6%, pero pausando en junio? No tiene sentido. Esto es lo que ha respondido el presidente de la Reserva Federal. And closer to the goal. What we're aiming for is a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. As you get closer to that, you get closer to the place where the risks become more in balance. So, we did 4 75 basis point hikes in a row starting in June of last year. In December, we moved down to 50. Then we did 3 consecutive 25 basis point hikes. So this is really just a continuation. We're going to move the decisions a little bit, make them with a little bit more time in between them, in an effort to get more information from the data to see how much restraint is really coming from these, through the pipeline from rate hikes that we only made now, in many cases, 6, 8, 9 months ago. Bueno, pues todo se justifica, según Jerome Powell, en que poco a poco, a medida que van subiendo los tipos de interés a unos niveles cada vez más importantes, hay que ir con más cuidado, hay que ir con más calma, sobre todo porque algo podría romperse. Recuerden marzo de este año, crisis bancaria regional, donde no uno, sino 2 bancos regionales quebraron, Silicon Valley Bank y Signature Bank. Y parece ser que todo ya se ha calmado dentro de la crisis bancaria regional. Luego hablaremos también de quiebras, no dentro de los bancos, sino también en otro tipo de empresas. Pero fíjense que ese plan BTFP que aprobó la Reserva Federal en marzo, ese plan donde dan liquidez a los bancos que la necesiten, sigue teniendo récord de demanda de préstamos, más de 100.000 millones la última semana. Puede ser que desde la Reserva Federal estén viendo un problema de liquidez que además se suma ahora con el Tesoro, que una vez aprobado el techo de deuda, tiene que rellenar esa cuenta, la cuenta TGA. Recuerden, el Tesoro no podía endeudarse más, no podía emitir letras del Tesoro para que inversores las comprasen y recibir así dinero, porque había topado el techo de deuda. Una vez ese techo de deuda está solucionado y el Tesoro puede volver a endeudarse, ahora puede rellenar su cuenta, por así decirlo, de ahorros, de la que había conseguido todo ese dinero. Cuando el Tesoro sacaba el dinero de esa cuenta de ahorros, esa TGA, esto proporcionaba liquidez al sistema. Ahora podría darse el efecto contrario, podría drenarse liquidez al rellenar esa TGA
de vuelta. Todo esto, por supuesto, la Fed lo sabe y sabe que podría haber problemas de liquidez que se junten con eso y con la reducción del balance, y por eso posiblemente ha querido esperar a junio. Le preguntaron también a Jerome Powell si en julio va a subir tipos de interés, si ahora que en junio ha pausado, pero resulta que todavía le quedan 2 subidas, ha dicho el presidente de la Reserva Federal. Le preguntaban si en julio, en la siguiente reunión, sería ya la reunión en la que vuelvan a reactivar las subidas. Jerome Powell ha respondido que no lo sabe, que podría ser que sí o que podría ser que no, que a partir de aquí no tienen por qué subir reunión a reunión. Veremos lo que hacen en julio. Por otro lado, otro banco crítico, o por lo menos que debe ser vigilado este año, es el Banco de Japón. Japón está haciendo lo opuesto a todo lo que están haciendo los demás. Sí, de hecho, le ha hecho una mención el presidente del Banco Central de Japón, Ueda, al resto de compañeros, a Andrew Bailey, a Christine Lagarde y a Jerome Powell, diciendo que el yen en parte está debilitado también por la culpa de sus compañeros con los que compartía debate. Porque si el resto de bancos centrales están subiendo tipos de interés, sus divisas ganan fortaleza por el efecto carry. Mientras que en Japón, pues el yen se sigue debilitando porque Japón sigue aplicando una política ultralaxa. Ahora bien, poco a poco la inflación en Japón va incrementando. Y le pregunta a la entrevistadora a Kazuo Ueda, al gobernador del Banco de Japón, si está cometiendo los mismos errores que cometió Occidente, creer que la inflación era transitoria. Learn from these three that inflation turned out to be not transitory? Excuse me? I mean, wasn't one of the lessons from the last year that inflation wasn't transitory and that there are some elements in it was not? Yeah. And that there are some elements of it that are sticking and proving difficult to fight? Right. So the second part is the sticky part. But it's still, as I said, we think less than 2%. Punto positivo para la entrevistadora, que les dice directamente a la cara, le dice a Kazuo Ueda: ¿no has aprendido nada de tus compañeros? Que también dijeron que la inflación era transitoria y mira los problemas a los que han llegado a partir de aquí. Llegaron tarde, por supuesto, y eso es algo que los mismos bancos centrales han reconocido, no es algo que diga yo ni diga Negocios Televisión. Pero Kazuo Ueda sigue aplicando esa política ultralaxa. Eso sí, ha advertido que si la inflación empieza a ser un problema de verdad, posiblemente la reviertan. Y hemos explicado aquí varias veces cuál sería el impacto de un cambio de política ultralaxa en el Banco de Japón. Por supuesto, todo empezaría por quitar ese control de la curva que aplican en el interés a 10 años, en el bono a 10 años, donde no dejan traspasar los intereses por encima del 0,5%. Si quitas ese control de la curva, los intereses pueden empezar a incrementar, lo que por supuesto los que estén cortos de bonos japoneses pues se verían muy beneficiados. Los que tengan en posesión bonos japoneses también podrían empezar a venderlos por miedo a que pierdan valor por la subida de tipos de interés, y ese dinero podría poco a poco ir rotando a otros sitios, como por ejemplo a la renta variable. También podría reforzar el yen, y eso podría traer de nuevo, repatriar capital que tienen los japoneses en el resto del mundo, sobre todo en bonos estadounidenses también, que son los mayores poseedores junto a China de bonos estadounidenses. Y por último, muy importante esto que ha añadido Powell, justo al finalizar esta mesa redonda, este debate que han tenido, este concilio en Sintra, los diferentes banqueros centrales, le preguntaron a Powell cuándo va a llegar al objetivo de inflación. La inflación se ha deshinchado mucho en los últimos meses y parece que el mercado ya celebra que Powell ha conseguido controlar la inflación. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a ver ese 2%? Y esto responde Powell. I don't see us getting back to 2% this year or next year. You don't? No. I see us making progress, steady progress on, this is core inflation. Yeah. Headline inflation is coming down now, is lower than core. But for core inflation, I don't see us getting to 2% this year or next year. I see us getting there the year after. 2025? Yeah. Core inflation 2%. So you're going to be restrictive for a long time. No, we will be restrictive as long as we need to be. But you know, if inflation is coming down sharply and we're confident that it's on a path to 2%, you know, that would be a different situation. You would begin to think about loosening policy, but we're a long way from that. That's not something we're thinking about now. Estamos muy lejos del objetivo del 2% y no es algo que estemos pensando en el corto plazo. Hasta 2025 dice Jerome Powell que no conseguirán el objetivo del 2% de inflación. Claro, la entrevistadora, que de hecho lo ha hecho muy bien, ha ido a buscar el punto exacto donde tenía que buscar a los banqueros centrales, le dice, claro, entonces, ¿vamos a estar en un entorno restrictivo?
con unos tipos muy altos durante mucho tiempo, hasta 2025. Y le dice Powell, bueno sí, bueno no. No saber del todo responder de forma segura. Dice, no tiene por qué. Puede ser que podamos dejar de generar un efecto restrictivo, de dejar de subir tipos de interés o de mantenerlos tan altos si creemos que realmente se va a conseguir ese 2% de inflación. Pero lo que sorprende, un Jerome Powell que dice que hasta 2025 no se va a lograr ese 2% de inflación. Queda mucho recorrido para llegar ahí. Veremos. Ante todo esto, José de la Morena, te doy paso a ver qué opinas, qué opinión te ha dado todo este concilio de los banqueros centrales. Muy buenas, bueno, discursazo, concilio de Sintra, desde luego, los 4 grandes banqueros centrales, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Japón y evidentemente también el Banco de Inglaterra, reunidos para decir poco más o menos que pueden hacer casi cualquier cosa. Lo llamativo es que los bancos centrales están absolutamente perdidos, o esa es la sensación que dan. Quizás saben mucho más de lo que nos están contando y entonces no nos enteramos, o quizás, dado todo lo que estás comentando, Javi, en realidad lo que ocurre aquí es que no tienen ni idea de lo que va a pasar al final de año y no saben si van a tener que subir los tipos, que bajarlos, o que girar a la izquierda, a la derecha, subir o bajar, o qué historia. Porque en realidad, si uno escucha a Jerome Powell, viene a decir, él era el primero que decía que no iba a haber recesión y ahora, bueno, la posibilidad de esa recesión existe, lo reconoce, pero claro, es como jugar a la gallinita ciega porque no sabe muy bien a qué está dándole y además dice, habrá subidas de tipos probablemente de nuevo, pero a la vez dice hay que mirarnos los datos. Si los datos indican una recesión no habrá probablemente subidas de tipos. Es como hacer una cosa y la contraria a la vez, soplar y sorber a la vez, es imposible. Algo a lo que está también Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Es verdad y hay que reconocerle que lo que está es muchísimo más agresiva. Ha decidido que va a subir tipos y va a subir tipos. También es verdad, y esto hay que reconocérselo a Powell, que allí baja la inflación y aquí no tanto. Eso sí, ha bajado la de Italia, ahora vamos con ello. Pero esto con un Banco Central Europeo que, insisto, tampoco lo tiene muy claro, porque no sabe hasta qué punto en realidad se va a romper su economía. Están realizando test de estrés, llamando a los bancos a lo loco, intentando enterarse exactamente de qué podría pasar y de qué se podría romper. Está bien, es una labor de vigilancia que a veces echamos de menos, así que está bien que la hagan. Pero es verdad que no saben hasta qué punto, igual que ocurrió en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, pese a que aquí dicen no va a haber un contagio en Europa, no saben hasta qué punto en realidad esto va a seguir contagiándose o nuevas subidas de tipos van a acabar haciendo daño. Así que, conclusión, pues ya veremos, data a data, dice, partido a partido, y le echamos broma a eso, como se suele hacer aquí con el fútbol, partido a partido, bueno, ya vamos viendo, le ponemos broma, pero es grave porque quiere esto decir que en realidad, según el data a data, si de repente hay una recesión a la vuelta de la esquina de esas gordas, como acostumbran cuando los tipos están donde están y el empleo está donde está, es decir, muy arriba el empleo y los tipos intentando subir porque aún así la inflación se dispara, lo normal es que ahora haya una crisis económica. Llámenlo, que venga otro cisne negro o que pase cualquier cuestión, pero suele pasar. Entonces el data a data es, estamos esperando que algo venga, nos derribe y tengamos que bajar los tipos. ¿O los vamos a seguir subiendo para ver si somos nosotros el cisne negro? Es que no está claro. Y el Banco de Inglaterra, pues más de lo mismo. Dice Andrew Bailey que la culpa del paro y de los problemas que hay en Reino Unido no es del Brexit, que es de la pandemia. Ha pasado todo el mundo la pandemia menos Reino Unido. No, hombre, es que se le ha juntado todo, señor Bailey. Que está bien, que la pandemia tendrá su culpa, si no digo yo que no. Y bastante están teniendo, entre otros, Boris Johnson con este asunto. Pero seamos serios, el problema también laboral es que están ustedes cambiando el tipo de inmigrantes que están recibiendo en Reino Unido y eso se nota en el empleo. Y que además ahora están intentando renegociar a toda prisa, como hacía ayer Jeremy Hunt con ese memorándum en Bruselas, intentando negociar a toda prisa con Europa nuevas reglas para que lo que es el Brexit no parezca un Brexit, porque si no va a haber una serie de aranceles que, ojo, pueden empobrecer todavía más a Reino Unido. Desde el propio Banco de Inglaterra han dicho muchas veces, es que hay que reconocer, la ciudadanía tiene que reconocer que es pobre. Pues en esa línea siguen. Y si no, a subir tipos hasta el 6,5%, dice Goldman, dice JP Morgan, que podrían ir los tipos, entre otras cosas. El consenso está en el 6,25%. Que van a irse los tipos de interés en Reino Unido. Allí están rescatando gasistas como rescataron eléctricas. Se están teniendo unos problemas de AUPA. Pero la culpa, por lo visto, no es del Brexit. Hombre, todo influirá, seguramente, ¿no? Venderle a la población que todo va a ir fantástico cuando pierdan los acuerdos de libre comercio y la libre circulación y lleguen nuevos aranceles, venderles que eso va a ser fantástico, pues tampoco es responsable. Y es lo que ha ocurrido. Y en esas están. Que la pandemia ha hecho daño, sin ninguna duda. Pero, hombre, otro que también, insisto, pasa con Powell, pasa con Lagarde y Andrew Bailey, que tampoco. Y luego, Kazuo Ueda, desde el Banco de Japón. Estos no es que estén perdidos, saben perfectamente dónde están, la verdad. El problema es que no consiguen solucionar su problema.
Esa es la realidad. Y tienen una inflación que, bueno, está relativamente controlada, pero controlada porque el ahorro de los propios inversores japoneses acaba en la bolsa japonesa con subvenciones que luego da el Banco de Japón para que las empresas y los trabajadores puedan, a su vez, seguir recomprando deuda del país. Es de locos. Pero claro, tienen un problema que los precios de la vivienda nunca suben. Tienen una suerte de esta inflación rara, de deflación, perdón, rara. Es todo un sinvivir y no consiguen sacarlo adelante. Entonces, en realidad, Ueda, mientras ve como todos suben los tipos, no sabe muy bien si él tiene que ir en esa línea o no, o cuál es la que debe seguir, porque, entre otras cosas, Kuroda manejó la situación para que hubiera una estabilidad en el país, pero no solucionó tampoco el problema con el puntaje de la inflación, con el dato de inflacionario en Japón en los últimos tiempos. Así que, concilio en Sintra para dejarle ver al mundo en realidad que los bancos centrales andan medio perdidos. Y les decía yo, inflación en Italia, ahí sí ha caído. Y al César hay que darle lo que es del César. A un mínimo de 14 meses en junio. Esto hace pensar que hay algunas cosas que sí están funcionando. Bueno, pues habrá que verlo. Lo que desde luego hace pensar es que Italia está negociando muy bien su energía. Eso sí lo hace pensar. Los precios al consumidor subieron un 6,7% respecto al año anterior, pero claro, venían de un 8%. Es que cuando decimos que los precios caen, que la inflación cae, hay que recordar que no es que baje el precio, es que sube menos de lo que subió en comparación al año anterior. En todo caso, insisto, datos relativamente positivos como para la esperanza en una Italia que renegocia bien la energía y que habrá que ver hasta qué punto está agradeciendo en realidad las subidas de tipos de los bancos centrales. Pues efectivamente, José, si yo el año pasado adelgacé 12,7% más ese año y este año engordo engordé un 12,6% y este año vuelvo a engordar un 6%, pues por supuesto no significa que esté adelgazando. Sigo engordando porque la inflación es acumulativa. La inflación no significa que estén bajando los precios, la inflación es un término que se usa para cuando los precios suben y por mucho que suba en una proporción menor que lo hacía el año pasado, sigue subiendo. Simplemente está desinflando la magnitud a la que lo hace, pero la inflación es acumulativa y los precios siguen sumando y siguen sumando por encima del 2%, por supuesto, por encima del objetivo de los bancos centrales. José, aprovechamos también para que nos cuentes en términos geopolíticos qué está pasando con esa contraofensiva de Ucrania. Dice que es el momento clave. Y cerrando noticias del día, Javi, saliéndonos de ese apartado económico, ha dicho desde el gobierno ucraniano a distintos medios, ha dicho Reznikov a distintos medios, en concreto a Financial Times también, que, ojo, cuando suceda, es decir, cuando se dé finalmente la contraofensiva, todos lo van a ver, se va a ver todo. Dice que la contraofensiva en Ucrania está funcionando muy bien. Es verdad que no como se quisiera, y el mundo parece que no lo está viendo, pero que está a punto de llegar a un momento clave y que eso es lo que vamos a ver todos. Dice que lo que ha pasado con el grupo Wagner en realidad pone al descubierto la debilidad fundamental de Vladimir Putin, que es como una bola de nieve, que cuanto más grande se vuelva, más rápido va a rodar. También dice que hay que confiar en las fuerzas de seguridad y defensa de Ucrania, así como en los socios que proporcionan armas. Al respecto, por cierto, ha dicho Josep Borrell en uno de los actos que ha tenido en una entrega de medallas en el día de hoy, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, que van a seguir reforzando también precisamente todo esto en Ucrania y el envío de armas. Así que, ojo, esto en la parte geopolítica. Y si me permites, terminando con un asunto en Dinamarca, querían construir una isla de energía en el Mar del Norte. Dice que se iba a conseguir con esto una independencia energética en Dinamarca espectacular, pero esto les cuesta más de 7.000 millones y parece que no están dispuestos a pagarlo. Así que se podría decir que en realidad esta isla energética no va a ver la luz. El gobierno dice que tienen ambición, que van a construir la isla, llevan desde 2020 con esto, pero que es verdad que los más de 7.000 millones y las dificultades en el Mar del Norte están impidiendo que esto vaya a suceder. Pues gracias, José de la Morena. Y aprovechamos para seguir en el contexto geopolítico, esa contraofensiva que nos comentabas ucraniana. Bueno, pues también mirando hacia estos términos geopolíticos, tenemos que hablar de la relación oculta entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué Putin ha mandado un avión del Kremlin a Washington tras el motín de este fin de semana? Explícanos, Marta. Pues sí, muy buenas. Es uno de los temas de las últimas horas, que ayer en Washington un avión del gobierno de Rusia aterrizó en el aeropuerto. Eran las 2:08 de la tarde, hora de Washington. Y lo que sabíamos entonces era que efectivamente un avión del gobierno había aterrizado allí, pero el resto
todo era un misterio. ¿Por qué estaba allí ese avión? ¿Qué es lo que hacía ahí? ¿Quién llevaba o a quién se volvía a llevar? Más bien a Rusia. Bueno, pues efectivamente, parece que los tiros van por ahí, o al menos esa es la versión oficial de Estados Unidos. Dicen que han permitido que el avión del gobierno de Rusia vaya precisamente allí, a Washington, a llevarse a diplomáticos rusos. Pero eso sí, lo que dicen algunos expertos, concretamente uno de los exagentes de inteligencia de Estados Unidos consultados por el portal de noticias iNews. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues mucha atención, porque lo que realmente puede estar pasando es que vayan en ese avión, por cierto, un avión de una capacidad importantísima, más de 200 personas, casi 300 personas pueden caber en este avión del gobierno ruso. Lo que dice este exagente de inteligencia de Estados Unidos es que lo que realmente puede haber pasado es que agentes de inteligencia de Rusia hayan viajado en ese avión hasta Washington y que lo hayan hecho para allí, en Estados Unidos, reunirse con sus homólogos estadounidenses. Claro, esto está sucediendo en un momento donde además el fin de semana ya saben lo que ha ocurrido en Rusia. Ese motín de Wagner, del líder Prigozhin, contra Vladimir Putin. Un motín que finalmente no ha salido adelante, pero del que se habla mucho de la relación que podría tener Occidente. De hecho, escuchábamos también esta semana cómo Lavrov, el ministro de Exteriores, incluso parecía no fiarse de que realmente Occidente pudiera estar detrás de lo ocurrido. Decía que los servicios de inteligencia de Rusia estaban investigando si realmente Occidente podía haber tenido algo que ver en lo ocurrido con Wagner. Pues mucha atención, porque mientras este avión de Rusia, del gobierno de Rusia, aterriza en Estados Unidos, todavía no sabemos muy bien para qué. Mientras tanto, hace 2 días, precisamente, uno de los portavoces del Pentágono, John Kirby, aseguraba en unas declaraciones que han pasado bastante desapercibidas, que efectivamente este fin de semana ha habido una comunicación directa entre Estados Unidos y Rusia. Por el momento era algo que no sabíamos, que no se había dicho desde luego con esa contundencia. ¿De qué habla Estados Unidos y Rusia? ¿Por qué Rusia recurre a Estados Unidos cuando Vladimir Putin, su presidente, se ve presionado por esa rebelión, por ese motín? Bueno, algo interesante, e interesante también que escuchen ustedes mismos las declaraciones de John Kirby, portavoz del Pentágono, diciendo esto. We had good, direct communications with the Russians over the course of the weekend. It's our expectation that that would be able to continue going forward. Pues ahí tienen a John Kirby. Good and direct communications. Buena y directa comunicación con Rusia. Y ahora aparece ese avión, ese Boeing, que proviene de Rusia y aterriza en Estados Unidos. Gracias, Marta Vilar, por informarnos como siempre. Y pasando al contexto económico, arrancamos contigo, Sergio. India va a ser la economía mundial que más crezca hasta 2026. Cuéntanos. Muy buenas noches. India se convierte en la nueva China. Será la economía que más crezca hasta 2026. Los nuevos datos publicados han demostrado que India, país miembro de los BRICS, por cierto, será la economía de más rápido crecimiento hasta 2026. Además, S&P Global Ratings ha pronosticado que el país verá una tasa de crecimiento, ojo, del 6,7% en los próximos 3 años. Por lo tanto, va a continuar siendo una gran economía emergente, como todos los países que están en los BRICS, como es el caso de Brasil, de Rusia, de China o de Sudáfrica. La economía india ya había experimentado una rápida tasa de crecimiento del 7,2% en 2022 y también en 2023. Posteriormente, ese desarrollo probablemente esté relacionado con el crecimiento de su presencia en el bloque económico de los BRICS. A medida que ese bloque sigue creciendo, el desarrollo de la economía india será sin duda un factor muy beneficioso. Vietnam y Filipinas se unen a India dentro de estas economías que más van a crecer en los próximos años, con una tasa de crecimiento que se acerca al 6%. Sin embargo, las cifras son vitales considerando el continuo establecimiento del bloque económico de los BRICS. La extensión continua del país podría ayudar a la alianza en general. Por lo tanto, ayuda en el desarrollo de la moneda BRICS, que por cierto se va a discutir en la reunión que va a tener lugar en poco más de un mes, el 15 de agosto, esta reunión en la que el presidente brasileño Lula da Silva ya apuntaba también a lo mismo, a la desdolarización, también a crear una moneda, en este caso de esta alianza, de la alianza de los BRICS, y de hecho seguramente se decida en esta reunión que, como les digo, va a tener lugar el próximo 15 de agosto y que además de todas estas cuestiones
tiene todavía una duda, si va a asistir o no Vladimir Putin, también qué va a suceder con el presidente francés, Emmanuel Macron, si va a asistir o no, porque ya sabemos que Rusia se opone frontalmente a todo esto y al final, una reunión que va a ser crucial, importantísima, con las economías más emergentes, los países más fuertes de los últimos años, que se van a reunir con India a la cabeza, que como les digo, es la economía que más va a crecer hasta 2026. No solo en términos económicos, Sergio, sino también en términos demográficos. Iremos viendo, por supuesto, todo esto que nos comentas. Y por último, Javier, luego en el apartado económico también cuéntanos, comentábamos antes sobre el tema del boom del bono alemán y la señal que está mandando. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. La deuda alemana ya parece que está confirmando que los tambores de recesión se van a hacer cada vez más plausibles en el territorio comunitario. ¿Por qué? Porque se espera que el BCE siga subiendo los tipos de interés y esto empuje a las 20 economías que compartimos la divisa única a una recesión más profunda. Esto lo dicen los indicadores de rendimientos de los bonos alemanes, que ya están en su nivel más elevado desde 1992. Una brecha entre rendimientos del Bund a 10 años y el a 2 años, que sirven como punto de referencia de facto para los préstamos de la eurozona y que ha alcanzado en las últimas horas un mínimo de 31 años a menos de 87 puntos básicos. Los mercados swaps, que están valorando que el depósito, la tasa de depósito máxima del Banco Central Europeo esté en el 3,9% y justo antes de la cita de junio se esperaba que estuviera en el 3,7%. Pues muy interesante, Javier, y si me permites, voy a añadir también otro tema importante económico y de relevancia, sobre todo para el apartado de la vivienda, el mercado inmobiliario. Veíamos en Estados Unidos, sobre todo en los últimos días, muy buenos datos que provienen del inmobiliario. Veíamos rebote en la construcción de viviendas, rebote en el sentimiento de los constructores y también unas ventas de nuevas viviendas disparándose por encima del 12%. Bueno, pero fíjense en otro dato importante, que este sí que nos hace ser un poco más precavidos y tener cuidado. Fíjense en el siguiente tuit de Nick Gerli. Este tuit lo titula "El colapso de Airbnb es real". Recuerden, Airbnb es la plataforma donde las personas que tienen viviendas en su propiedad pueden ponerlas para alquilar, sobre todo para turistas, para que pasen ahí sus vacaciones o alquilen durante unos días esa vivienda. Bueno, pues fíjense en esta tabla que comparte Nick Gerli en su Twitter, donde dice los rendimientos, la facturación de Airbnb ha caído cerca de un 50% en ciudades como Phoenix o Austin. Pero fíjense también en ciudades como San Antonio, como New Orleans, como Lakeland, como Orlando, Florida, o como Nashville y Denver incluso. Fíjense las caídas que van desde el 34% en la 15ª posición hasta el 50% casi, menos 47,2%, por ejemplo, caen los ingresos de Airbnb en Phoenix. Claro, ¿esto cómo se traduce? Es importante porque estamos teniendo datos económicos muy positivos por el lado del inmobiliario, muy positivos, ojo, cuidado, positivos en cuanto a rebote y recuperación. Pero venían desacelerando bastante, venían cayendo los datos inmobiliarios durante bastante tiempo. El precio venía desacelerando y venía cayendo también mes a mes, y también las ventas de viviendas, y también la construcción, por supuesto. Pero en los últimos meses, en los últimos 2 meses, en cuanto Powell ha anunciado que estaba cerca de hacer la pausa, y la hizo en junio, la vivienda ha rebotado. Los inversores se sienten un poco más ricos por ese efecto que no nos inventamos nosotros, sino que se denomina el efecto riqueza. Que cuando una persona ve que poco a poco su patrimonio va recuperando, las acciones rebotan, la economía parece ser que no estaba en recesión, o que no va a entrar en recesión por lo menos en el corto plazo, mis acciones se revalorizan, el precio de mi vivienda empieza a rebotar, todo eso genera el efecto riqueza que también incita a los consumidores a ser más optimistas. Bueno, pues dentro de ese rebote que estamos viendo en la vivienda, cuidado con esta parte que advierte desde Nick Gerli sobre el potencial problema que podría causar el Airbnb. Fíjense en el segundo tuit que acompaña esta imagen. Dice, es preocupante porque ¿cómo puede afectar que los Airbnbs ganen menos dinero? Que hayan caído un 50% casi los ingresos. Bueno, pues porque dice que fíjense la cantidad de Airbnbs que se han ido acumulando en los últimos años. El inventario de Airbnbs, la cantidad de gente que tiene listada su propiedad para alquilarla de forma turística,
comparado con la cantidad de viviendas que hay a la venta. Dicen, claro, hasta ahora la venta de viviendas puede estar rebotando porque no hay mucha oferta, pero ¿y si todas las personas que tienen sus casas para alquilarlas en Airbnb empiezan a ver que no obtienen los suficientes ingresos y empiezan a vender estas casas? Introducirían mucha oferta en el mercado y esto sería potencialmente desinflacionario o haría caer los precios y haría que el sector inmobiliario siguiese corrigiendo. Por último, añade en el último tuit que sobre todo hay mucho novato que ha comprado Airbnb en los últimos 2 años y que lo ha hecho además con una hipoteca. Y claro, esas hipotecas están en peligro porque los tipos de interés han incrementado y si la hipoteca es variable, pues la persona que ha comprado esa propiedad, que encima ve los ingresos colapsar un 50%, se enfrenta a unos costes que también incrementan. Y cuando los ingresos te caen un 50% y los costes te incrementan también un porcentaje importante, ahí es cuando tu beneficio colapsa por completo y a veces estás obligado a vender. Así que Nick Gerli advierte del problema inmobiliario que podría venir por la parte de Airbnb, por la parte de alquiler turístico. Importante porque no habíamos hablado de esto hasta ahora. Lo que sí habíamos hablado es del sector inmobiliario comercial. San Francisco, por ejemplo, una ciudad que hemos vigilado mucho en Negocios Televisión, 2 de los hoteles más grandes de la ciudad habían impagado su deuda. Pero es que también corre el riesgo, informa Moody's Analytics, de que siga cayendo el dominó, ya que hay 2,4 mil millones en préstamos de propiedad de oficinas. Y recuerden, el problema de las oficinas y de la deuda inmobiliaria comercial, sobre todo la que hace referencia a hoteles y oficinas, y vamos más por el lado de oficinas, es que desde la pandemia la tasa de ocupación de las oficinas ha subido. 29,4% es la tasa de San Francisco, según informa CBRE. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco las oficinas se usan menos y que entonces ese problema que tienen los bancos o incluso las propiedades o las empresas que tengan este tipo de activos pueden enfrentarse ahora a no solo una deuda que tienen que refinanciar a unos costes más altos, sino a unos ingresos menores. Un poco el mismo caso que proviene por el lado del sector turístico del Airbnb, que informaba Nick Gerli en su tweet. Y de hecho, hoy Powell ha hablado también. No es algo que nos inventemos. Él mismo ha reconocido el problema que hay en el sector inmobiliario. You know, it's something that we, of course, are watching carefully. The way it lays out is the large banks don't have large concentrations of commercial real estate, so that's a good place to start. A surprisingly large part of exposure to commercial real estate is in the banks that are under 100 billion. But there the worry is more banks that have a high concentration, and they're relatively few. So it's something that we're carefully monitoring. Bank supervision has a playbook for this. So supervisors are talking to banks about their concentration in real estate and what can they do and how do they manage themselves out of this. It's something that we're well aware of. It's not a surprise, and we're focusing on. Pues ahí admite Jerome Powell, es algo de lo que estamos atentos y que no es una sorpresa, desde la pandemia. Poco a poco la gente ha optado por el teletrabajo y la deuda comercial, sobre todo enfocada a oficinas, podría ser un problema a medida que incrementan los tipos de interés. Habrá que seguir vigilando un ojo a esto y también a lo que comentábamos antes sobre el tema de los Airbnbs y el sector inmobiliario turístico. Damos ya la bienvenida, acabamos con las noticias del día.